Buenos días, soy el pastor Sergio Daniel Brito de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata. Y esto no es una pregunta que me hayan hecho a mí, aunque algunas veces la he escuchado. Es algo que tomé una decisión de aclarar esta duda que algunos tienen o esta mala información que tienen sobre los bautistas. Aclaremos que los bautistas, están los bautistas particulares, que soy yo, o sea, que somos más conocidos como bautistas reformados, y no somos los bautistas generales, ¿sí? Hay una diferencia doctrinal, ¿sí? Pero ambos creemos, los bautistas, en la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, y esto sin ánimo de choque, de ofender, eh, algunos pentecostales o carismáticos, cuando se refieren hacia nosotros o nuestra denominación, la forma de ahuyentarlos a la gente que quiere acercarse es, eh, no, los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Es siempre lo que ellos dicen de que el bautista no cree en el Espíritu Santo. He escuchado a decir a algunos que no tienen la información sobre quién son los bautistas. No, siguen la doctrina de Juan el Bautista. Y esto no es broma, yo lo he escuchado varias veces. Esto no saben ni, vamos a decir, en qué creemos nosotros. Entonces, ahora cuando hablamos de un pentecostal, yo sé bien lo que cree porque yo salí de ahí. En una época como muchos otros, salimos, estuvimos ahí. Entonces sé lo que es la doctrina del Espíritu Santo, lo que ellos creen, sus doctrinas, sus dogmas, todo lo que ellos, sus doctrinas que creen, ¿no? Entonces uno ha salido cuando ha conocido la verdad. El problema con ellos es que no se informan, no saben, vamos a decir, que creemos. Nosotros, yo por lo menos, las iglesias particulares, bautistas particulares, o si quiere decirle bautistas reformadas, no le digo reformadas porque a algunos presbiterianos no les gusta esa palabra también, pero sí bautistas reformados o bautistas particulares, que somos nosotros, tenemos una confesión, que es la confesión del año 1689, confesión bautista del año 1689, y ahí tenemos una doctrina que es de la santificación, en el capítulo 13, en el 2 de la Trinidad. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que creemos, voy a hacer un poco de apología, una defensa apologética bíblica de lo que nosotros creemos, de lo más consistente que está en la Biblia, y defendiendo de que sí, creemos en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué creen los demás, o un pentecostal, otra persona, si creen en el Espíritu, en el verdadero Espíritu Santo? Porque lo que tenemos que creer nosotros es lo que dice la Biblia, ¿sí? Ahora primero dice, no creemos en el Espíritu Santo. Escuche, eso es una gran mentira, están injuriando, mintiendo, porque eso es un gran pecado, decir eso hacia a una denominación, a otros creyentes o verdaderos creyentes, porque no es así. Primero hay que informarse. Yo cuando hablo de una denominación como un pentecostal o otro, no es que le hablo y le digo, no, están equivocados, son del enemigo, son de Satanás y porque no se ajustan a la doctrina nuestra. No lo digo porque no predican lo más consistente apegado a la Biblia. Por eso, no es porque tengo algo contra ellos, que no. Es solamente un mover de ellos del espíritu, solamente son movimientos o estasis estáticos o revelaciones extraordinarias que ellos hay, profecías y mover del espíritu y hablar de lengua y todo sentimiento. Pero eso no es el espíritu, de verdad. Y vamos a ver, sí, que nosotros primero y principal vamos a ver que creemos en el Espíritu Santo porque tenemos una confesión del año 1689 donde fue redactada esta segunda confesión, la confesión bautista de fe nuestra, empieza con las Santas Escrituras, que vamos a hablar un poco el domingo, que estamos hablando de segunda de Timoteo, un poco de eso, que es la regla infalible de nosotros, ¿cuál es? Es la Biblia. Todo espíritu que venga y que descienda, el profeta o apóstol, que supuestamente diga, pero no está pegado a las escrituras, es un falso profeta. Es un mover de un espíritu engañoso. Primero y principal, primera defensa,
sí creemos en el Espíritu Santo. Nosotros confesamos y creemos en la Santa Trinidad. Creemos en el artículo número 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Tenemos en nuestro documento histórico lo siguiente. Dice así, en el punto número 3. En este ser divino, hablando de la Santa Trinidad, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo o el Espíritu Santo. Ahí ya parece que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que confesamos y creemos. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares, relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces queda establecido que nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, o sea, en la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos eso. Ya en el canal de prédicas aparece varias, incluso una prédica de toda esta confesión está en un sector ahí puesto. Hace poco estaba dando uno de esos catecismos reformados, estaba hablando un poco del credo de los apóstoles, estaba hablando un poco de la Trinidad, de lo que decía ahí, así que hay más información. Pero vamos a hablar un poco entonces del Espíritu Santo, porque de la Trinidad hemos hablado bastante nosotros. Me gustaría hablar un poco entonces de qué creemos. Mire, a lo largo de los años en muchos documentos hay catecismos escritos por puritanos. Es más, el puritano John Owen, escuche, él escribió 7 tomos. ¿Mm? 7 tomos sobre la doctrina de la pneumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. En esos 7 tomos aproximadamente, en el primer tomo se escribió alrededor de 600 páginas. En el segundo 550 páginas. En el tercer tomo 500 páginas. En el cuarto tomo 480 páginas. En el quinto tomo 520 páginas. En el sexto tomo 540 páginas. Y en el séptimo tomo 770 páginas, alrededor de 3.500 y pico de páginas más o menos, más quizás o menos, por ahí. Entonces imagínese si no se han escrito libros sobre el Espíritu Santo, o sea, viniendo de la posición, la tradición reformada. ¿Que es un reformado? Bueno, nosotros los que buscamos es siempre volver a las escrituras, a la fuente. Siempre todo lo que no está apegado en la Biblia lo tenemos que pasar como los de Berea por ahí. Si no está en las escrituras, no hay un texto y hay que ver el contexto ahí, si no está fuera de contexto, si hay alguna falacia que hay inventado ahí, entonces es así. Es fácil construir un muñeco de paja como ellos construyen sobre nosotros y ya está. No, no es así. Entonces es necesario que se haga una defensa. Yo he hablado muchas veces de esto en prédicas, pero he decidido apartar y ponerme a hablar. Entonces es una mentira, es una falacia decir de que nosotros no creemos. Es un muñeco de paja hablar así de nosotros, porque nosotros sí creemos en el Espíritu Santo y creemos en la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? En la misma Confesión Bautista del año 1689, tenemos en el capítulo número 13 el tema de la santificación. Entonces, escuchen, ahí nuestra confesión dice lo siguiente: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo.
son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, escuche, por su palabra y su espíritu que moran en ellos. Ahora le voy a explicar algunas cosas de esto. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda la verdadera santidad sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, nuestra confesión empieza hablando sobre, es un documento más apologético que más puritano, porque como fue escrito en esa época, se estaba saliendo de Roma, o de los católicos apostólicos romanos, y hay una historia atrás de estos documentos. Entonces era necesario ver qué era lo que creíamos nosotros en esa época, nuestros antecesores, ¿sí? Ahora si vamos por historia, no diciendo, pero si vemos historia tenemos este documento anterior y antes de lo que querían los cristianos, ¿sí? Cuando vemos este mover del Espíritu Santo, lo vemos en 1906, 1909, movido en una calle que se inició todo esto. Después, anteriormente no había estas clases de cosas, movimientos raros, así que suceden en la iglesia. Pero lo cierto que dice la Biblia es que todo lo que estamos unidos a Jesucristo, que fuimos llamados eficazmente, o sea, por medio del Evangelio, han sido regenerados. Ahora voy a hablar un poquito de esto, de esto que fuimos regenerados. Ya tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, ¿qué es? O sea, el Espíritu Santo, o sea, primero y principal, es una parte de la Santa Trinidad, es una persona, pero tiene una obra. La obra de él no es reírse, mover del Espíritu, hacer muchos milagros, obras de sanidad. Todas esas obras, esas marcas distintivas del Espíritu Santo que hacía en el Nuevo Testamento o por medio del Señor Jesucristo. Acuérdese cuando hacían esas obras y esos milagros, el Señor estaba acá. Por eso decía Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque solamente una persona que habla por medio del Señor o de Dios puede hacer estas obras. Y Nicodemo lo reconocía. Cuando Moisés también hizo estas obras, sabían. Cuando Pablo hacía lo mismo, también sabían. Pero una vez que el canon o las escrituras fueron selladas, ya y el Señor ascendió al cielo, él prometió que iba a enviar a su Hijo amado. O sea, el Señor estaba por dejar este mundo y él prometió enviar al Espíritu Santo para estar con los discípulos. Juan 14, 16, 18, 25, 27 y Juan 15, 26 y en adelante, creo que son los versículos 16. Van a encontrar referencia a esto. La promesa que iba a enviar el Espíritu Santo. Después lo ven en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo que aparece en Pentecostés y cuando desciende, no es para como vemos en el día de hoy, que hablar en lengua, que si no tenés la gracia o el poder. No, no, en esa época fue enviado y tenía una misión. ¿Cuál era? Bueno, la gente estaba muerta de delito y pecado, en esa época, en Hechos 2, y era necesario que cada uno pudiera entender el mensaje de salvación. Cuando Dios planeó la obra de salvar a los pecadores, también le proveyó estos dones. O sea, ¿cuáles son? Dos dones son los regalos. Bueno, envió a su Hijo, pero también después envió a su Espíritu Santo. O sea, todo el conjunto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están involucrados en esta gran obra de la salvación. No es de la obra de la sanidad, la sanación o de los milagros, es de la salvación. Entonces cada uno, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, están unidos, ¿sí? Aunque son separados, y tienen algo en común. ¿Cuál es? Pues la salvación, no es hacer show, hacer milagros, sanidad y prosperidad. No es esto. Es la obra de la salvación. En la sabiduría del Padre, Él planeó esto con amor, con su gracia, y con su humildad y con su misericordia. O sea, la obra del Hijo fue comprar, redimir a estas personas. Ahora el poder del Espíritu Santo, dice, por eso le daré el Espíritu Santo el poder. ¿Pero el poder qué? El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Eso es. Entonces, el poder del Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles y lo tenemos nosotros, ¿cuál es? Bueno, amado, ese es el poder que Él vino para convencer de pecado y de juicio a esta humanidad y dar fe y arrepentimiento a aquellos escogidos, aquella persona que el Padre le dio al Hijo,
y recibirla por la fe. Esa es la verdad premisa, podríamos decir que está en la Biblia. Es lo que está, esa obra de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema siempre del hilo, con revelaciones mayores que se va mostrando en el Antiguo Testamento, lo vamos viendo, de cuál era. Bueno, en esa obra de sabiduría es enviar a su Hijo, tomar nuestra naturaleza humana, y cargar sobre él nuestros pecados. Él sufrió en el madero por nosotros, fue nuestro sustituto. Entonces, eso es lo que viene a hacer. Y el Espíritu Santo envió su Espíritu Santo para traer a los pecadores a creer en esa obra que hizo el Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar, pues nosotros somos pecadores. La paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Entonces, Él muere en nuestro lugar, pero también la obra, podría decir, activa, o sea que Él llevó esa santificación, porque debemos ser santos. Sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo es? Si Dios es santo y tenemos que entrar limpios, pero por nuestras obras no podemos. En el cielo no se entra por medio de buenas obras, por muchos milagros. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, no se entra por ninguna obra, por caridad, por ser buenas obras como los católicos, muchas obras de comedores que se da, no se entra por nada de eso. La santidad que logró moral y perfecta que logró el Señor Jesucristo en nuestro lugar. Él nos embiste de esa justicia, pero la ley también dice que el pecador debe morir. Entonces Él también toma esa carga sobre nosotros y muere en la cruz, en nuestro lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la obra del Espíritu Santo es convencer y traer a los pecadores mostrándoles que son culpables, que son deudores, que deben morir. ¿Y cómo soluciona este problema el Señor? O sea, el problema para nosotros de esa justicia de Él. Bueno, alguien tiene que pagar. Se llama la justificación. Entonces Dios llama eficazmente y gratuitamente a ciertas personas que el Padre le dio a su Hijo. Y entonces, ¿qué hace? Perdona, vas a decir, nuestros pecados. O sea, ¿en qué? En base a la obra justa del Señor Jesucristo. No tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino porque por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Él, los que nos da esa fe o la acción de creer y ese arrepentimiento y también esa obediencia para obedecer al mensaje del Evangelio, creyendo esa verdad. Y así es como nos imputa la obediencia activa de Jesucristo por medio de la fe, o sea, por gracia por medio de la fe, ¿sí? Pero no porque la tenemos nosotros, ¿sí? Es que es un don de Él. Pero esto es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es necesario, la obra del Espíritu Santo es convencer a los pecadores, o sea, que el Evangelio que se predica es verdad, que viene de parte de Dios. Esa es la obra que Él tiene que hacer. Ahora el problema, que muchos dicen, bueno, Él no cree en el Espíritu Santo. Sí que creemos. El asunto es que muchos de ellos creen que tiene libre albedrío. Nosotros confesamos y creemos que el hombre está muerto en delito y pecado. Un pentecostal dice, no, yo tengo libre albedrío. No, usted no tiene libre albedrío, porque después de la caída perdió toda potestad, está destituido, muerto espiritualmente. Sí puede tomar decisiones, que comer hoy, que me visto, dónde voy, pero no tiene la habilidad para ir a Dios, a menos que el Padre le traiga. Por eso que el Espíritu Santo convence al pecador en un llamamiento eficaz. Sí, también hay un llamamiento general, pero Él hace ese llamamiento eficaz en ciertas personas. Los que son verdaderos cristianos, los que son verdaderos creyentes van a creer y van a venir con obediencia, ¿sí? Por eso muchos dicen, no, estos bautistas, mucha letra y la letra mata, más el espíritu vivifica. Amado, todos esos textos fuera de contexto están mal. Cuando están nombrando el texto de Corintios, que ellos nombran diciendo que nosotros mucha letra y que el espíritu mata, tiene es un texto fuera de contexto, porque lo que está hablando el apóstol está hablando del antiguo pacto, que esa letra mata, no de la Biblia, que hace mal leer Biblia, todo lo contrario. Mañana tengo que predicar sobre la Biblia el domingo.
que nuestra regla de fe y obediencia. Pero cuando Pablo dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica, la letra es el antiguo pacto. Y el antiguo pacto, ¿por qué mataba? Porque no daba vida. Un antiguo pacto, usted porque me haga obra, se porte bien, crea que es muy santo más que las otras personas, no le va a dar vida a usted. No, todo lo contrario. ¿Y por qué el Espíritu vivifica? Porque en el nuevo pacto se promete que Dios iba a enviar su espíritu. Escuche, y cuando dice, yo enviaré por el profeta Ezequiel y Jeremías dice que iba a enviar su Santo Espíritu, no dice enviaré mi espíritu para que hagan sanidades, para que hagan milagros y que tengan el mover del espíritu y hablan en lengua. No, cuando Él promete enviar a su Santo Espíritu, promete enviar su Santo Espíritu, dice para que anden en mis caminos, para que me obedezcan. Eso es el Santo Espíritu. Viene a levantarnos. Cuando dice sopla tu espíritu, el profeta, bueno, solamente es por medio del espíritu que puede levantar esos muertos. Fíjese toda la nación de Israel cuando estaba el Señor Jesucristo. Tenían mucha Biblia, tenían la Torá, pero ¿qué hacían? No obedecían, eran solamente sepulcros blanqueados, se querían más santos de los demás, pero por dentro de su corazón estaba malo, tenían un corazón podrido. El Señor le decía que necesitaba limpiarse desde adentro, porque desde adentro vienen los pecados, los celos, la ira, las molestias, fornicaciones, todas esas cosas provienen del corazón. Entonces la persona necesita nacer de nuevo, no necesita hacer milagro y payasada y estasis y tirarse por acá y mover del espíritu y sanidades. Eso lo puede hacer un brujo. Entonces, y muchos dicen, lo que están haciendo, están negando la obra que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque dicen que nosotros no creemos que en el Espíritu Santo, en el mover de hacer milagros. Escuche, cuando las escrituras hablan de que nos dice que aparte en eso, bueno, no me da tiempo de hablar porque no es un estudio, aunque no lo crea, yo estoy hablando. O sea, eh, no está hablando de creer así en el Espíritu Santo, porque lo que está hablando es no creer en la obra que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando aparece en Marcos 3:28, en Mateo, creo que Mateo 12:31, 32, por ahí más o menos, la Biblia nos advierte que si no se cree en la obra del Espíritu Santo, una persona no puede ser salvo. O sea, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, ellos dicen, bueno, los bautistas blasfeman contra el Espíritu Santo, porque no lo creen. No, eso sabe por qué pasa eso, porque el Señor mismo Jesucristo, voy a evocar las palabras del Señor. El Señor dijo, erráis porque desconocéis las Escrituras. Y como ellos no conocen las escrituras, lo digo así porque muchas veces he hablado, no conocen un texto bíblico, muchos. Entonces, y no me estoy burlando, de verdad, muchos de ellos son analfabetos bíblicos. Y lo digo de verdad como en un llamado de atención y no burlándome orgullosamente, no me estoy diciendo, porque esto es una alerta a todo cristiano, debe huir de esos lugares. Porque no es que nosotros no creemos y blasfemamos contra el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el texto ahí, que el único pecado que no puede ser perdonado es creer en la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Bueno, es traer a los pecadores, amados, a creer en la sangre del Señor Jesucristo, que hay perdón de pecados para todo aquel que venga a Él. Ahora, si Él está llevando esta obra, y Él es menospreciado, Él es contristado, Él es rechazado, entonces Él es blasfemado, amado. Ya no hay perdón de pecado para salvación, sino hay una horrenda, como dice Hebreo, creo que dice un horrendo juicio, una expectación creo que de infierno hay. Ya no hay más nada que hacer. Pero ellos dicen, no creen en el Espíritu Santo. Están blasfemando con el Espíritu Santo. No, ustedes están blasfemando con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ustedes están rechazando el verdadero evangelio. Bien lo dijo el apóstol en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 a 9. Maldito es si alguno viene con otro mensaje de salvación. La palabra es maldito, o sea, anatema. Entonces toda persona que no crea en el mensaje de salvación
ese sí está blasfemando y está hablando mal del Espíritu Santo. Pero no nosotros, porque estamos llevando un mensaje de salvación a las personas, guiado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, esas personas que hablan de nosotros sin conocimiento y creando un muñeco de paja, ¿sí? Porque es fácil levantar un muñeco. Mire, yo en una época, hace mucho practicaba un sistema que se llamaba Wing Chun o Kung Fu. Es un muñeco de madera y uno le tiene que pegar y hacerle cosas. Pero el muñeco está ahí, no te hace nada. Es como un boxeador que le pega una bolsa. La bolsa no hace nada. No se puede defender. Pero entonces cuando usted pone una persona, una doctrina, una denominación y empieza a pegar, 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 no tiene sentido. Usted tiene que de verdad, y a mí no me gustan, digo, estas cosas de apología, entrar en debate, pero lo que veo es que hay mucha ignorancia, de verdad. Mucha ignorancia. A mí me gusta predicar el evangelio, mensaje de salvación, hacer predicaciones expositivas, edificar a los santos, predicar a los pecadores de fe y arrepentimiento que venga porque se hace vecino un juicio donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Pero lo que pasa es que se levantan falsos predicadores cada rato, levantando, o sea, hay muchas personas que no quieren saber nada de la doctrina, amados. De verdad, el tiempo que tengo que hablar el domingo que viene, que llegará ese tiempo donde muchos van a decir no querrán, no soportarán la sana doctrina y escucharán a esos predicadores que le predicarán sermones, yo lo estoy parafraseando, para su propia concupiscencia, sus sanidades, sus milagros, que Dios les prospera, la alabanza que le glorifica y todas esas cosas que ellos hacen, pero viven una vida de impiedad. Es más fácil ir a una iglesia así que venir a una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué? Porque tienen que dejar sus vidas. Entonces prefieren, yo voy a la iglesia, dice, yo voy a la iglesia. No, usted no, de verdad no va a la iglesia, va a una sinagoga de Satanás, de verdad, donde le gusta la luz, el show y los milagros y movimientos de éxtasis nada más y de profecía que le gustan a su carne. Pero no, si usted quiere una profecía, yo le voy a dar una profecía. Dice la Biblia que se arrepienta, porque vendrá un tiempo donde el Señor los va a juzgar. Eso es una profecía, de verdad, está en la Biblia. Va a llegar en un momento. Ahí tiene una profecía para su vida. Y arrepiéntase, venga Jesucristo. Entonces, sí que creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos convence, nosotros nos regenera. Otra de las cosas, nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene que darnos vida, nos debe regenerar, no como muchos dicen, no, yo tomo la decisión. Usted cree, mire, si fuera por tomar una decisión, todos estamos perdidos porque nadie va a buscarla a Dios. Por eso que el Espíritu Santo tiene que crear en nosotros un corazón nuevo. O sea, nos da esa virtud de pasarnos de la muerte a vida. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la resurrección de Jesucristo que se levantó de los muertos y tiene vida. Entonces, así. Ahora sí, de verdad, esa santificación, por supuesto, no está, aunque está posicionalmente en Cristo completa, por si usted me mira a mí o mira a otro, va a ver que todavía no logramos ese grado de santificación completa que se llama glorificación. Pero llegará algún día cuando venga el Señor Jesucristo. Pero desde ya ha empezado en nuestra vida. Entonces, escuche, irá, no, ellos no, los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Escúcheme, el Espíritu Santo no obra aparte de la Biblia. Yo una vez le predicaba a alguien y me decía mucha letra, mucha Biblia. Y, le digo, y yo le digo, pero vos mucho espíritu, no sé qué espíritu, porque del espíritu que vos hablas no conoce un texto. Y miraba, le digo, ¿sabés por qué te digo esto y te confronto así? Porque vos estás hace años, supuestamente en una iglesia, si fuera alguien nuevo te hablaría de otra forma, pero estás supuestamente hace años, y cómo es posible que el Espíritu Santo, que inspiró las escrituras, que tengo que hablar mañana domingo, de la inspiración de las escrituras, nuestra regla de fe y obediencia, se contradiga con las mismas escrituras. Entonces me dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1 que probemos a los espíritus y provienen de Dios. Y que seamos como los de Berea, capítulo 17, versículo 11, dice que miraban todas estas cosas y estaban ahí en las escrituras. Hoy cualquier falso profeta y perdón que le decía chanta se pone a gritar y toda la gente grita. Y está contenta y se sale supuestamente hinchada del espíritu. Y después del rato se le va, porque llega a su casa, le grita a su mujer, la mujer no se sujeta, los hijos son desobedientes y cada uno hace lo que bien le place en su corazón. Pero después el domingo se visten de una falsa piedad para gritar y poner gloria a Dios ahí. Eso, amado, se viene repitiendo esa apostasía hace años, y hace años, y hace años. Por eso se llama Santo Espíritu. El Santo Espíritu
nos aparta de este mundo pecaminoso y nos empieza a santificar cada vez más y más. Tenemos la obra del Espíritu Santo, tenemos el fruto, amamos a la persona, soportamos a la persona, somos bondadosos con las personas, tenemos templanza, tenemos dominio propio, con lo que cosita no nos saca de los cabales a nosotros. Y eso es lo que buscamos, ese es el Espíritu Santo, ese es el verdadero llenar del Espíritu Santo. Pero no llenar del Espíritu Santo. Yo conozco a muchas personas que saben que le gusta llenar del Espíritu Santo. Se ponen un par de alabanzas y se motivan el Espíritu. Y yo no digo que puedan quebrantarse, ¿está? Pero eso, ¿sabe cómo se llama? Lo digo así, se llama sentimientos. Cuando pasó la musiquita y usted viene la prueba, vamos a decir, con una situación, un dinerito de más, amo al hermano, ahí se le acabó el sentimiento que estaba llorando. Porque Dios no le va a hacer nada a usted. Es fácil cantar una canción. Te va a motivar. Y no le estoy diciendo que no sea así, porque la Biblia dice que ser lleno de Espíritu Santo es una de las cosas de alabanza. Pero usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a poner prueba. El Espíritu Santo va a hacer que se forme Cristo en usted. ¿Y cómo se va a formar Cristo en usted? ¿Cree que Jesucristo estaba encerrado dentro de un lugar? No, Él salió al mundo, tuvo que mostrar todas esas cosas. No, el Espíritu Santo no es mover, cantar y danzo alegre pronto y remolineo. Amados, ¿y por qué lo hablo con este tono de voz? A ver si usted se despierta un poco. Porque la iglesia se tiene que despertar. Lea a muchos puritanos, como Wilfrid y otros más, lo que hablaban del Espíritu Santo y lo que predicaba el Espíritu Santo, amados. Entonces, tiene que creer en el verdadero Espíritu Santo. En el día de hoy hay muchos falsos profetas, amados. Tanto en el Antiguo Testamento, cuando usted ve como Moisés confrontó a esos falsos profetas, los profetas confrontaban a esos falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Hay paz y hay prosperidad. No, no hay ninguna paz y no hay ninguna prosperidad lejos de Dios y sin la santidad de Dios. No hay ninguna paz para usted. Y los falsos profetas siempre vienen a traer prosperidad para que se les sirvan a otros dioses. Lea los libros de Primera de Reyes, lea a Elías, cómo se confrontaban. Toda su mente, su corazón, su voluntad están poseídas por el diablo. Y el mismo diablo, los mismos demonios los capacitan a ellos para que hablen otro mensaje. Por eso el Espíritu Santo toma de la Santa Biblia textos que están en la Biblia. Es la espada del Espíritu con la que Él pelea. Es la luz donde ilumina al pecador para que venga a Cristo y ande en santidad. No para que se revuelque y cante y dance y alegre pronto y declare cosas. No es eso es otro espíritu, amado. Entonces, así profesan muchos ser que son enviados, pero no es así. Es el mismo espíritu del diablo que los infunde y estimula a estos hombres a creer falsos mensajes de esperanza y sueños para que esta gente crean ahí. De esa forma no vengan a la cruz con sus pecados. Entonces crean dentro de ellos, amado, podríamos decir, una falsa seguridad de salvación. Pero no es así. Es un falso evangelio. Un evangelio que no convence al pecador de que necesita a Cristo. No es ningún evangelio, porque evangelio es buena noticia para el pecador, amados. Entonces sí que creemos en el Espíritu Santo, pero probamos a los espíritus. Y estos son espíritus de error. Siempre hubo falsos profetas, como dice segunda de Pedro, y siempre lo habrá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso, mañana, que es domingo, el otro domingo, tengo que seguir hablando de la necesidad de la predicación. No sé, no le digo a usted que haga como yo predicaciones expositivas, porque ellos llevan mucho tiempo. Si lo puede hacer, hágalo. Pero póngase en las escrituras. No tengo una iglesia. Bueno, varón se levanta y se pone a estudiar. Y se capacita dentro de su casa. No tengo marido. Bueno, mujer, haga como la mamá de Nicodemo y como la abuela de Nicodemo. Se levanta y se pone, deje de buscar otras cosas. Procúrese la salvación. Fíjese las iglesias de Apocalipsis, mismo Señor Jesucristo probando a las iglesias de otros falsos espíritus, falsas mujeres pastoras. El Señor dice, tiene esa mujer que está engañando a mi iglesia. Hay muchas cosas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas.
Y todos supuestamente vienen con revelaciones, con prédicas humanistas. Entregá al Señor esto, hacer este sacrificio como se hacía. Eso era un antiguo pacto, amado. Hoy tenemos sí la santificación. Usted ha sido justificado por Jesucristo, o sea, su Santo Espíritu le aplica esa justicia. Sí que tiene que andar un camino de santidad, por supuesto, y el Espíritu Santo va a operar dentro de nosotros. Eso creemos que el poder del Espíritu Santo es el control y el dominio que tenemos ahora en el pecado que está ahí. Ha perdido el poder, sí, ha sido destruido, sí, pero sigue molestando. Ahí. Entonces, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? Digan, bueno, Él trabaja sobre nosotros, los verdaderos cristianos, va debilitando cada vez más y va mortificando cada vez más al pecado. Ese es un cristiano que de verdad, que tiene dominio sobre una ciudad entera. ¿Cuál es? Bueno, su propio cuerpo y su propio templo. Lo va santificando, lo va vivificando para que Cristo viva más adentro de él y el pecado se vaya muriendo. Eso es un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo. No alguien también como cristiano. ¿Y cómo habla? ¿Cuántas escrituras sabe? No, amado, por ahí hay muchos biblicistas que saben mucha escritura y maestros de YouTube, contable, pero de verdad no viven una vida del Espíritu Santo. Son maestros solamente de ahí, que por ahí pueden enseñar y tienen una buena, vamos a decir, podríamos decir una buena intención, pero poder vivir en el Espíritu es otra cosa. Una persona que vive para el Espíritu, con el Señor y su Santo Espíritu, va a caminar con el Señor. Es muy imposible que se levante el papá, la mamá, los hijos, porque Él decide caminar en santidad con el Señor. Y las personas no se quieren acercar a Dios por la santidad. No, dice entonces, aunque un cristiano, vamos a decir, no es lo que tendría que ser, muchos no se quieren acercar a usted, ¿sabe por qué? Porque usted cuando quiera caminar en santidad le van a decir, es un legalista, porque a la santidad le llaman legalista hoy. Y no es así, amado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero por la santidad que Cristo nos dio. Ahora, si esto es una realidad en su vida, el verdadero poder del Espíritu Santo le va a ir formando, porque dice Romanos 8, 29 y 30 que para esto nos llamó el Señor, para esto nos escogió. ¿Para qué? Para que Cristo siga siendo formado en nosotros, que Él es el primogénito, Él es la nueva creación, ¿sí? Y entonces para eso, que Él aplica esta santificación, posicionalmente sí la tenemos, pero debemos crecer, porque aunque estamos bien en Jesucristo completamente, todavía podríamos decir que en esta vida está incompleta, porque los reformados le decían, o algunos cristianos, algunos puritanos le decían que quedaban en un remanente, ¿sí? Que a veces luchaba, y con esto no diciendo que Romanos 7 significa que habla de un cristiano. Romanos 7, siempre lo digo hace años, está hablando de un judío, una persona que todavía estaba luchando. Yo lucho con la carne, yo lucho con esto. Un verdadero cristiano como Gálatas capítulo 5 versículo 17, sí, el espíritu contra la carne, no que yo y esto estoy vendido al pecado, no. Alguien que está vendido al pecado es porque todavía no fue, vamos a decir, comprado por la sangre de Cristo. Pero cuando usted está comprado por la sangre de Cristo, usted no está más comprado, vendido al pecado. Usted ha sido liberado. Ahora sí hay una carne contra la lucha contra el espíritu, contra la carne, eso sí. Y eso va a estar constantemente. Pero ¿cómo podemos vivir esa vida lleno del Espíritu Santo? Como dice por ahí. Escuche, el poder de lleno del Espíritu Santo, y no me voy a burlar, pero escuche bien, no es esto. Oh, Shiva Rabakandara, Rastabara. Eso no es. Eso es hablar, perdón que le voy a decir, tonterías. Ni siquiera en el griego koiné tiene algún sentido, ni en el arameo, búsquelo, alguna exegeta, y va a ver que no significa nada. Si yo le digo, hola, ¿cómo andás? 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 Ahora se lo voy a decir de otra forma. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Y usted me diría que estoy loco, como 1 Corintios 14. No vaya a ser que entre uno y dice que está loco. Si alguno dice Pablo si predica, entonces será convencido por su pecado. ¿Y qué hará? Caerá a los pies, alabará al Señor pidiendo por sus pecados. Dirá, miserable hombre de mí. Aléjate de mí que soy un hombre pecador. Hoy he visto la santidad de Dios y la justicia. ¿Qué haré? Bueno, arrepiente de tus pecados y cree para que venga refrigerio para tu alma. Ese es el mensaje del Espíritu Santo, santificador que Cristo envió a este mundo. Y eso es así como nosotros, aquellos santos que creímos por el poder del Espíritu Santo, creímos por esta gracia que Él nos dio.
Y Él sigue trabajando el poder y perfeccionándolo en nosotros, llevándonos toda nuestra mente, amados, a un temor, incluso de Dios cuando pecamos como cristianos. Y seguimos y proseguimos, ¿sabe? En esta meta, porque todavía no lo hemos alcanzado. Proseguimos a la meta, despojándonos del hombre exterior y revistiéndolo del nuevo interior en Jesucristo. Llevando esa obediencia a la práctica, amados, no gritando como locos ahí y declarando cosas tontas. Tratando de obedecerle a los mandatos de Cristo, que Él es nuestro Rey, Él es nuestro cabeza. Y aunque todavía no podemos, continuamos en ese camino, sufrimos y pedimos perdón por nuestros pecados cuando le ofendemos. Pero esa es la obra del Espíritu Santo y sí creemos en el verdadero Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fuera de su palabra no opera. ¿Cómo le va a predicar el Evangelio a una persona? No, que Jesús te ama mucho. Tiene un plan maravilloso para ti. Con esa estrategia Satanás ha llenado iglesias, de verdad. Y está llenando, ¿sabe qué? Está llenando su infierno. Con un falso evangelio de promoción humanista para las personas que no quieren venir a Cristo. Entonces, sí que creemos en el verdadero Espíritu Santo. Estamos en contra de estos entusiastas porque son de verdad un mensaje peligrosísimo para la iglesia. Por eso que siempre hemos creído, incluso desde la Reforma Protestante, siempre se han levantado falsos apóstoles y no estoy diciendo que la Reforma lo que buscamos es eso, volver a las Escrituras. Y es el mismo Espíritu Santo. Ahora no tenemos nuevas revelaciones ahí que me dijo. No, eso como tengo que hablar mañana, esa inspiración vino de parte de Dios. Por eso que creemos en la Biblia, todo lo que dice en la Biblia, cada cosa de que está ahí. Por eso muchos dicen, nosotros también queremos en la Biblia. Claro, tienen una Biblia, pero yo le digo, en la Biblia no aparece, vamos a decir, hablar en lengua, eso es, no, esto no, ustedes son cesacionistas, empiezan a decir, no, es que esos dones ya cesaron. No hay pastor, ustedes hacen discriminación a la mujer porque la mujer no se llama empoderamiento femenino dentro de la iglesia. Pero ¿ves? Tienen una Biblia, pero no la obedecen. Eso es lo que sucede. El Espíritu Santo, escucha, entonces, ¿qué hace ahora? Bueno, ilumina al pastor. Por eso el pastor tiene que estar, no un rato, el pastor tiene que estar horas. Toda su vida fue comprada. Él tiene que permanecer frente a la presencia de Dios, como estaba Moisés, como estaban nuestros profetas, ahí, siempre escuchando la palabra de Dios, llenándose, porque él tiene que fortalecer para aguantar esto. Entonces tiene que conocer la palabra, porque la palabra es el escudo, la palabra es la espada, es el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de salvación y el calzado de la paz, donde nosotros vamos a predicar. Se tiene que llenar de la palabra. ¿Y cómo estoy lleno del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo se llena de la palabra para que nosotros tengamos con qué hablar. Porque Él toma de lo suyo, va a tomar de aquello. Entonces ilumina a nosotros para poder llevar esta luz a un mundo que está contradiciendo la palabra de Dios dentro de la misma iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra, llenarlo del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Bueno, el verdadero Espíritu Santo es santo, amados. Va a tomar de lo suyo de la Biblia. Entonces, contestando esta pregunta, claro que creemos en el Espíritu Santo, en el verdadero Espíritu Santo, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 2 de la confesión, creemos el Espíritu Santo de la santificación y todo lo que estuve hablando. ¿Por qué hablé así? Porque es necesario que se zarandeen, es necesario que no solamente a esas personas, si usted no ha creído en otro mover del Espíritu, si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, debe llenarse del poder del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Bueno, que la gracia del Señor sea con ustedes y la paz del Señor también, que ilumine sus mentes y sus corazones. Un saludo de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.